Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Estamos en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 14 al versículo 17. Hemos arrancado este capítulo 2 en la lucha del apóstol Pablo por la unidad de la iglesia. Hemos revisado algunos elementos que vienen con este paquete de la gracia y del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Hemos visto la necesaria cualidad de humildad, una mente mansa para poder funcionar en este organismo vivo llamado la iglesia. Hemos mostrado el ejemplo más grande de humildad que puede ser mostrado en la persona del Señor Jesucristo. Y nos hemos detenido en que este hacer de guardar la salvación es obra de Dios en nuestros corazones. Hoy nos vamos a detener sobre lo que no hay que hacer. Hasta ahora hemos visto el consejo de qué hacer y qué actitud tomar. Hoy, qué no hacer. En controles Marcia Córdoba, mi nombre Rubén Herrera, bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Fiel amar.
Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos en Filipenses capítulo 2, en el versículo 14 al versículo 17. En realidad, hoy nos vamos a detener solamente sobre estos dos primeros, 14 y 15. El apóstol está dando la receta de lo que no debe hacer uno. Y no debe entrar en murmuración, y no debe entrar en contienda, y esto va a ser la gran diferencia para resplandecer en medio de un mundo perverso, en medio de una generación maligna y perversa. Es la manera de resplandecer y de iluminar en el mundo. No murmuraciones y no contiendas. La palabra murmuración aquí en el original griego tiene una connotación muy interesante. Quizás para nosotros es hablar entre dientes y es quizás la acepción más acertada de este término. Pero en el original significa gruñido. Haced todo sin gruñido. Interesante, ¿verdad? Pablo está volviendo a la exhortación que ha iniciado ya en este capítulo en los versículos 2 y en el versículo 3 y versículo 4. Quiere recordarnos la unidad, quiere hacernos ver la increíble oportunidad que hay cuando uno funciona en cuerpo y cuando hay armonía en este cuerpo. No sé si tiene en mente este salmo precioso que reza: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero el término gruñido tiene que ver con esto de estar todo el tiempo vociferando cosas, hablando entre dientes, apareciendo por detrás, creando un ambiente muy, muy negativo. Este término murmuración, para poder entenderlo en el concepto de gruñido, nos tenemos que ir a un pasaje dentro del cual vamos a encontrar un contexto que nos da amplitud para este término. A ver, acompáñeme en Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 7, versículo 12 y versículo 13. Y dice la Escritura allí: y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Esto es Juan capítulo 7, versículo 12 y versículo 13. Aquí aparece nuevamente este término murmullo, y el contexto es muy, muy rico para entender. ¿Qué es el murmullo? Bueno, es algo que surge no abiertamente. No es algo que se da en la multitud al vivo grito, sino que entra sigilosamente y por detrás para crear desconcierto. Es un gruñido de reacciones que promueven algo negativo, pero también algo sospechoso. Los que estaban murmurando entre la multitud habían hecho correr la voz entre ellos diciendo: algunos, es bueno, pero otros no. Decían: este está engañando al pueblo. Y crearon una gran sospecha. Ahora, ¿dónde se sostiene el murmullo? En un diálogo no abierto y franco, sino en un diálogo entre dientes, invasivo, llegando a toda la multitud, pero con un perfil bajo. Esto es interesante. Murmurar no es hablar abiertamente,
y quizás para usted no es ninguna noticia. Pero el término gruñir tiene que ver con este rasquido de dientes, tiene que ver con esto que hablamos no con toda la boca y la expresión que podemos hacer, sino a escondidas. El murmullo habla entre dientes, y muchas veces un murmullo corre como una pólvora encendiendo malos ánimos entre los oyentes. Nadie ha pasado el murmullo de algo bueno. Siempre entre gruñidos de descontentos. Hacemos nuestra pausa. Hay mucho más de Originales Bíblicos y usted. Soplo de vida, el soplo de vida, es tu aliento, es tu aliento. Soplo de vida, el soplo de vida. Lo que me da fuerzas, lo que me da vida. Oh Señor, lo que me da fuerzas, lo que me da vida. Oh Señor, es tu aliento, es tu aliento. Soplo de vida, el soplo de vida, es tu aliento. Sí, es tu aliento. Soplo de vida, el soplo de vida. No existe un día que no anhele tu respirar. Es la guía que dirige mi caminar. No existe un día que no anhele tu respirar. Es la guía que dirige mi caminar. No existe un día que no anhele tu respirar. Es la guía que dirige mi caminar. Es tu aliento, es tu aliento. Soplo de vida, el soplo de vida, es tu aliento. Sí, es tu aliento. Soplo de vida, el soplo de vida. Ven y sopla, ven y sopla, ven y sopla, Espíritu Santo. Sopla aliento de vida, sopla al corazón endurecido, sopla al corazón entristecido. Oh, ven y sopla, ven y sopla. Oh, Rey, ven y sopla hoy. Sí, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares
en el mundo. Estamos en Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Si hay algo, dijimos al comienzo del programa, que va a ser la diferencia entre los que son hijos de Dios y los que no lo son, es la murmuración y la contienda como algo que no debe darse en nuestra comunión, en nuestra congregación. La Biblia ha condenado categóricamente el pecado de la murmuración. Es uno de los primeros pecados cometidos en el desierto cuando Israel va saliendo tras la liberación de la esclavitud de Egipto. Y vino un juicio mortal. 14.700 judíos murieron. Increíble la magnitud del castigo frente a la murmuración. Aparentemente es un pecado leve, no de mucho cuidado. No obstante, así lo juzgó Dios. ¿Se imagina? 15.000 personas muriendo por correr la voz y por murmurar. La Biblia usa varias palabras para murmuración, cuya etimología nos ayuda a definir más cabalmente la murmuración y el perfil del murmurador. Y nos vamos a detener sobre algunos conceptos o definiciones. Por ejemplo, allá en Proverbio capítulo 16, versículo 18, la traducción al español que se utilizó para la palabra murmurar es chismoso. La palabra hebrea significa difamador o simplemente llevador de cuentos. A esto se dedica el murmurador, ¿verdad? A llevar cuentos. Parece increíble, pero muchas de nuestras divisiones tienen que ver con esta acción del llevador de cuentos, del difamador, del chismoso. En Éxodo capítulo 16, verso 8, hay un versículo que habla acerca de las murmuraciones, y aquí la raíz para esta palabra significa obstinación. Alguien que es obstinado. Una de las características del murmurador es este elemento de la obstinación, lo cual indica una especie de persistencia en esa conducta. El individuo es chismoso y potencia su difamación. Su única tarea a veces se da en este único elemento: difamar y llevar cuentos. Hace de esta tarea de murmurar y de chismosear una obstinación. El individuo que murmura es obstinado en su murmuración y es difícil de modificar este comportamiento. No es fácil hacerlo cambiar. Siempre está buscando una explicación, constantemente racionaliza para justificar lo que está haciendo. ¿En qué manera aparece en la iglesia? Bueno, aparece como el secretario personal del pastor, del líder, del anciano, del apóstol. Se acerca siempre para tratar de asesorar y de hacer sus investigaciones privadas, porque él está convencido, o ella está convencido, que hace lo mejor. No puede ser que el líder no esté asesorado por él. No puede ser que el líder se quede sin saber lo que está pasando. Su comportamiento no es fácil de cambios. ¿Dónde terminó el murmurador? Bueno, saliendo de el desierto y en plena acción de rebelión contra el líder espiritual, Moisés,
Dios lo sanó de una manera rotunda, dramática, definitiva. Hizo un corte, 15.000 personas murieron. Nos vamos a una pausa. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. La receta para hoy del apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículo 14. Ya volvemos. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. En ti está todo, de ti fluye vida. A ti puedo correr, a ti puedo clamar. Tus brazos de aliento son mi sustento. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Sedientos, vengan y beban de la fuente de la vida, Jesús. Eres Salvador, Hijo de Dios. Sanas mis heridas, me liberas con tu amor. Eres Salvador, Hijo de Dios, sanas mis heridas. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, para que seáis irreprensibles y sencillos, sin murmuraciones. Interesante que
este hablar entre dientes, este gruñido, esto de hacer correr la voz por debajo, hacer llegar a todo lugar un rumor, no tiene que ver con ser un hijo de Dios sencillo. Y no tiene que ver con ser un hombre, una mujer irreprensible. La murmuración, hemos dicho ya que la Biblia la condena categóricamente, aunque nos parece un pecado menor, un pecado leve. El hermano o la hermana tienen la característica de ser los investigadores privados del apóstol, del pastor, y de comunicar lo que pasa entre dientes. 15.000 personas prácticamente murieron por el juicio de Dios contra la murmuración. Lea allí el pasaje en Números, capítulo 16, verso 41, en el verso 47 y el verso 49. ¿Era difícil detener esta conducta? Y parece que sí. Se había multiplicado enormemente entre el pueblo, 15.000 personas trayendo cuentos de aquí para allá. Imagínese ese mover contraproducente a un Israel que quiere marchar y que está saliendo a la libertad. Porque la murmuración tiene un nuevo significado y lo vamos a ver, y es importante tenerlo en cuenta en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Éxodo capítulo 15, versículo 24, el significado para murmurar o murmullo adquiere el significado de pernoctar, quedarse en un lugar, detenerse. Sí, la murmuración detiene el progreso de la obra de Dios. La murmuración paraliza los planes, como lo confirma Números capítulo 12, versículo 1. Allí tenemos una situación de líderes, María, Aarón y Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés. El término acá es murmuraron contra Moisés. ¿Cuál era el asunto? Bueno, el verso primero dice, a causa de la mujer cusita que había tomado Moisés, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. La murmuración había corrido entre el pueblo, tratando de sacar del liderazgo espiritual al líder puesto por Dios, que era Moisés. ¿Acaso Dios no habla por mi boca? ¿Acaso Dios no se muestra también y se manifiesta? ¡Qué tremendo! ¿Cómo estaba deteniéndose a partir de un acto de rebeldía la obra de Dios en el lugar? ¿Cuál fue el final? Bueno, versículo 10 de número 12 dice, la nube se apartó del tabernáculo, Dios habló, Dios había dicho minutos antes que solamente por medio de Moisés va a hablar. A Moisés el único que iba a hablar cara a cara hablaré con él, versículo 8, y claramente, no lo voy a hacer por figuras, y él va a ver mi apariencia, dijo Dios. Ahora, cuando la nube se apartó del tabernáculo, fíjese qué pasó con los murmuradores. María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. La lepra visitó a María. En consecuencia, María
tuvo que salir y fue echada del campamento 7 días. Y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. ¿Qué hizo la murmuración? Bueno, trajo consecuencias personales en María. Quedó leprosa. Pero ¿qué hizo a nivel congregacional? Detuvo al pueblo por 7 días. La murmuración detiene. ¿Por qué lo hace? Bueno, entre las cosas que vamos a comentar en el próximo bloque, se lo digo, pero le adelanto lo siguiente. Porque el murmurador, el que trae chismes, siempre se remite a un hecho que ya ocurrió, algo que ya pasó. Hace volver la vista hacia atrás, hacia el pasado. Cambia la visión del líder, que está mirando hacia adelante, que mira lo que Dios tiene por delante para el pueblo, lo hace girar 180 grados y detenerse a mirar algo que ya pasó. Ya volvemos con más Originales Bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti. Jesús, hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Sus manos y se lo dice. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede presencia y
digno de ti, agradarte yo quiero. Levante sus manos y digan: oh, tu dulce presencia, Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Estamos en Filipenses, capítulo 2, versículo 14 y versículo 15. Hemos estado revisando el concepto de murmurar en la Biblia. Nos hemos ido a Números capítulo 16, donde murieron 14.700 israelitas. Este fue la increíble cantidad de muertos frente a este aparente leve pecado de la murmuración. Terrible, tremendo. Hemos visto también el proverbio en la acepción también para murmurar, que es chismosear. La palabra chismoso es la misma palabra de murmurador y significa difamador, llevador de cuentos. Hemos visto la característica obstinada del murmurador o del chismoso. Un elemento importante es la obstinación. Es una conducta difícil de modificar o de cambiar. Y nos hemos detenido en Éxodo, cuando el pueblo murmuró, y esto hizo pernoctar, detenerse en su lugar, parar, paralizó la obra de Dios, los detuvo en el camino. La murmuración, en el caso de Números capítulo 12, versículo 1 al versículo 15, fue tremendo el castigo para Aarón y para María. Y más allá de un castigo personal, María detuvo al pueblo por 7 días. No se pudieron mover, quedaron allí estancos en el desierto. Porque, bueno, dijimos que una de las razones es que la murmuración nos hace mirar hacia el pasado. Cambia la visión de las cosas, cambia el pensamiento, cambia el propósito, nos desorienta, nos vuelve a revisar y nos hace revisar el pasado, que debería quedar allí en ese lugar simplemente. El chismoso o el murmurador, el traidor de cuentos, siempre va a remitir a algo que sucedió, algo que quizás no tiene toda la importancia, o cuyos efectos de esa acción no llaman tanto la atención o no han producido el suficiente daño. Pero al volver a revisarlos a través del chisme y la murmuración, crea un verdadero daño. Vamos a Hechos capítulo 6, versículo 1. Ahí aparece de nuevo la palabra murmurar. Y es interesante. Allí vuelve a retomar este concepto que primeramente hablamos desde Filipenses, el capítulo 2, versículo 14. Y es el concepto de hablar entre dientes o gruñir. Capítulo 6 del libro de los Hechos dice, versículo 1: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué hizo la murmuración? Estuvo atendiendo a un caso de discriminación.
la murmuración separó las aguas. Ya no es la congregación de los santos, ahora es la congregación de los griegos y la congregación de los hebreos. Qué increíble, ¿verdad? La discriminación promovida a partir del chisme y la murmuración. La palabra que se usa para murmurador acá significa expresión en palabras no muy inteligibles, implicando también la encantación de un mago o de un hechicero. Qué curioso, ¿verdad? Que esto es lo que produce el chisme. Hay personas que se acomodan para recibir la noticia cuando viene con este tenor, con esta manera de anunciarlo, con el chisme y la murmuración. Creo que hoy tengo que pasar por tu casa. O qué tal si lo hablamos de café o mate por medio. Es como que se hace tan interesante lo que vamos a escuchar. Es como que tiene algo encantador, algo que nos hechiza. La murmuración no es sin duda de Dios. Y de hecho, el apóstol Pablo está diciendo que no murmuremos, que simplemente seamos sencillos e irreprensibles hijos de Dios, que es la manera en que vamos a hacer la diferencia en medio de una generación maligna y perversa. Hay personas que cuando escuchan una murmuración es como si estuvieran bajo la influencia de un mago o de un hipnotizador. Ponen tanta atención en ello, tanto que lo disfrutan participar del chisme. Bueno, parece que la murmuración no es algo del cielo, y aunque se disfrace de periodismo, de información clasificada, de algo que el líder debe conocer para tomar decisiones o determinaciones respecto de un asunto, es algo que no debe funcionar en la iglesia. En la iglesia no debe haber informantes. En la iglesia debe haber comunión con el Espíritu Santo. En la iglesia debe haber otra manera en que Dios maneja las decisiones de el líder. El líder nunca debe sostenerse sobre un chisme o una murmuración para tomar una determinación, sino que debe orar, entrar en la presencia de Dios. ¿Cómo Dios funciona para comunicar un mensaje? Lo va a hacer a través del don profético, lo va a hacer a través del don de ciencia, de palabra de ciencia, lo va a hacer a través de la palabra de sabiduría, palabra de revelación. Estos son los canales que Dios va a utilizar en la iglesia para que el líder, el apóstol, el pastor, el anciano, el presbítero, o como quiera llamarlo en su congregación, se mueva decidiendo cosas. Salmo 41, versículo 7, y vamos haciendo un cierre ya en el término murmurar. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal, diciendo de mí. Este es el Salmo de David, y David sabe del efecto de la murmuración. El que murmura de alguien es porque lo aborrece, lo ama poco o nada. El que murmura piensa mal del otro y lo dice. Nuestra última pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted.
strength to rise from the ashes and make a new beginning. Anyone can feel the ache. You think it's more than you can take, but you're stronger, stronger than you know. Don't you give up now. The sun will soon be shining. You gotta face the clouds to find the silver lining. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. It doesn't matter what you've heard, impossible is not a word. It's just a reason for someone not to try. Everybody's scared to death when they decide to take that step out on the water, but it'll be alright. Life is so much more than what your eyes are seeing. You will find your way if you keep believing. I've seen dreams that move the mountains, hope that doesn't ever end, even when the sky is falling. I've seen miracles just happen, silent prayers get answered, broken hearts become brand new. That's what faith can do. Overcome the odds when you don't have a chance. Faith can do. When the world says you can't, it'll tell you that you can. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. El término griego es gon gusmos, murmurar, en el sentido de un debate secreto entre algunos, como un murmullo. También de desagrado o queja, más bien en privado que en público, dicho de judíos helenistas en contra de los hebreos, como vimos en Hechos capítulo 6, versículo 1. Murmurar es musitar, hablar entre dientes, gruñir, decir algo en tono bajo. Tremendo el murmullo que detiene, que paraliza. El concepto final de murmurar se puede aplicar en muchas maneras, pero es el ruido de corrientes de aguas y también de vientos, de hojas de los árboles, simplemente ruido. Hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando las acciones. El sinónimo de murmurar es comadreo, chisme, crítica, calumnia, comidilla, habladuría, patraña. Ahora, ¿cuál es el antónimo de murmurar? ¿En qué se debe cambiar el murmullo? Los antónimos para murmurar son elogio y alabanza. ¿Cuántos de nosotros podemos transformar nuestra manera de hablar con esto tan sencillo como empezar a emitir elogios y alabanza en los otros? Dejar de gruñir. Hay consecuencias de la murmuración, son terribles en la Escritura, no es un pecado menor.
Deja de transformarte en el investigador privado, deja de detener la obra de Dios. Dios se va a comunicar con el líder espiritual a través de los dones espirituales, no a través de nuestro cuenterío. En controles, Marcia Córdoba. Mi nombre, Rubén Herrera. Será hasta nuestro próximo programa de Originales Bíblicos y usted. Desesperado por estar contigo en la soledad. Estamos compartiendo los Originales Bíblicos y usted. Una historia que no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, que sueña, que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Tenemos una historia que no se va de mi memoria. Te extraño y ya no aguanto más. Puedo estar perdido en un millón de dudas, soñando que en la noche oscura tu luz pueda llegar a mí. Puedo ser un hombre común y corriente, que sueña, que llora, que siente, tratando de llegar a ti. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Al fin viví lo que es tenerte aquí. Me sorprendí cuando llegaste así, sin avisarlo. Puedo sentir que no te irás de mí. Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.